Hola, le habla el pastor Ronnie Soto, rogando a Dios que Él le pueda hablar por medio de su palabra. Es una gran bendición tener nuevamente la oportunidad de compartir con ustedes el importantísimo tema estilos de vida autolesivos. Es decir, esas formas de vida que no son convenientes, que están marcadas por hábitos pecaminosos, que lo único que traen es dolor y decepción a quienes los practican. El día de hoy tendremos nuestra segunda lección, titulada Una compasión destructiva, en la que estaremos aprendiendo que tener compasión por uno mismo, por lo general por situaciones del pasado, no es algo necesariamente bueno. Cuando hablamos de compasión, solemos de inmediato asumir una posición de aprobación. Suena como algo bueno y lo es. Claro, cuando se trata de mostrar nuestro carácter cristiano ante duras situaciones que aquejan a otras personas. No obstante lo anterior, es una conducta pecaminosa cuando se trata de nosotros mismos, cuando nos colocamos en posición de víctimas y alimentamos nuestra desesperanza en la vida, por ejemplo, con pensamientos derrotistas. Cuando tomamos la decisión de vivir gobernados por la autocompasión, entonces, de paso, también estamos decidiendo que nos vamos a quedar anclados en el pasado, imposibilitados de movernos como Dios manda hacia el futuro. Pero, ¿por qué a veces tenemos la tentación de sentir compasión por nosotros mismos? Bueno, la respuesta a esa pregunta representa nuestro primer punto. Una de las razones más comunes del por qué esto ocurre tiene que ver con la falta de perdón. En algún momento del pasado hubo heridas tan grandes que ahora, en el presente, se ven imposibles de perdonar. Al analizar lo que pasó, viene la tentación de sentir lástima por uno mismo, pero es ahí donde debemos seguir el consejo acertado de la Biblia. Escuche lo que dice en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Según la porción leída en Filipenses 3, 13 y 14, al enfrentar temas del pasado, lo que cada cristiano debiera hacer es aplicarse de lleno a olvidar. Cuando la Biblia usa el verbo olvidar y coloca particularmente la forma olvidando, nos da a entender que es una acción que se está realizando continuamente. Es decir, no podemos esperar que el proceso de superar las heridas del pasado sea ni rápido ni indoloro. Es un proceso que durará algún tiempo y en el cual la Biblia nos manda dejar de pensar tanto en el asunto, es decir, darle menos importancia en nuestra mente. Un buen ejemplo para comprender mejor el tratamiento de las heridas tiene que ver con una persona, por ejemplo, que ha sufrido una quemadura. Su carne literalmente fue consumida. La persona está con, digamos, una improvisada venda que cubre la zona lastimada. En el momento que se va a producir la curación, el doctor solicita que se quite la venda. Acto seguido, procede a advertir al paciente que la carne quemada debe ser quitada, que no hay forma fácil de hacerlo, que deberá raspar la zona hasta que la carne nueva aparezca. Se trata, como usted lo supondrá, de un proceso muy doloroso,
pero necesario para poder cicatrizar y obtener sanidad. Algo parecido ocurre cuando hemos sido dañados. Queda una profunda herida que debe ser tratada. En el proceso de sanidad será necesario aplicarse de lleno al perdón, a dejar atrás lo que pasó, a desechar los pensamientos que me guían otra vez a revivir lo que ocurrió, a quedar atado a la compasión como una especie de vía de escape. Cuando esta tentación viene, cuando tengo el deseo de sentirme derrotado, de pensar acerca de mí mismo en términos lastimeros, entonces debo evaluar qué tanto estoy haciendo para evitar pensar en forma incorrecta acerca de mí mismo. Por favor, vean nuevamente el consejo acertado de la palabra de Dios en cuanto a los pensamientos. Filipenses capítulo 4, pero ahora el versículo 8, nos dirá de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Según el versículo anterior, deberíamos aplicar un filtro que tiene 8 capas para evaluar el tipo de pensamientos que vienen a nuestra mente. Dice que tenemos que preguntarnos si es verdadero, si es honesto, si es justo, si es puro, si es amable, si es algo de buen nombre, si tiene alguna virtud, si es algo digno de alabanza, en cuyo caso sí deberíamos pensar en ello. ¿Por qué tan importante aplicar este filtro? Porque es de hecho en la mente donde la batalla contra la autocompasión se pierde, ya que no filtramos adecuadamente lo que ahí se produce, lo que estamos permitiendo que llegue. Es en la mente donde el odio se fomenta, donde la culpa se incrementa y donde la compasión propia se promueve. Que por cierto, nos sirve de enlace para ver nuestro segundo punto. ¿Cómo podría entonces superar la compasión destructiva que parece gobernarme? En Filipenses 3, 13 y 14 que leímos hace un momento, la Biblia no solamente pide estar olvidando, sino que nos llama la atención respecto a seguir adelante, perseguir la meta de la vida cristiana. Recuerde que estamos de paso en este mundo, vamos de camino hacia la eternidad, y cuando ya Cristo gobierna nuestras vidas, entonces tenemos que confiar plenamente en Él. Esa confianza implica hacer exactamente lo que Él nos pide que hagamos. En el caso particular de la compasión propia, un primer paso es identificar aquello que debo perdonar y proceder a hacerlo. Una gran cantidad de personas está literalmente atrapada en una etapa de sus vidas, justo porque no se han decidido a perdonar. Debieran seguir el consejo que la palabra de Dios nos da en Colosenses, capítulo 3, versículo 13, donde nos dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La palabra de Dios utiliza 2 verbos para identificar 2 momentos distintos en cuanto a nuestro relacionamiento con las personas. Soportar, hablando de la necesidad de entender que somos diferentes, que tenemos el deber de procurar una vida caracterizada por la paz.
Pero cuando soportar no es una opción, la Biblia de inmediato pasa al otro nivel, perdonar, y pide hacerlo de la misma manera que Cristo lo hizo por nosotros. Es decir, un perdón sacrificial y completo. Veamos el ejemplo de Jonás, aquel siervo de Dios que fue tragado por un gran pez. Dios le dio la encomienda de hablar al pueblo de Nínive, pero él desobedeció y se fue para otro lugar con tal de no hacer lo que se le había pedido. Los ninivitas eran personas muy malas, que cuando atacaban a otros pueblos eran verdaderamente crueles. Jonás no quería ser de bendición para estas personas. Todo lo contrario, él les deseaba el mal y eso se lo reclamó al mismo Dios. Observe por favor, en su Biblia, en Jonás capítulo 4, los versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¡Wow! Qué pesado esto que está diciendo Jonás. ¿Por qué lo dice? Él estaba esperando el castigo sobre esta ciudad, pero lo que pasó fue que Dios les perdonó. Era tal el calibre de su malestar que después dijo: mejor quítame la vida. Esto está tremendamente mal. No se puede dar ese espacio al rencor. Es necesario perdonar y hacerlo cuanto antes. Una cuestión más que se debe combatir para evitar la autocompasión es la culpabilidad. El diablo es experto en traer culpa referida a eventos del pasado. Es muy común escuchar a personas que conocen al Señor Jesús como Salvador referir momentos de su pasado que les gustaría que nunca hubieran sucedido. Añoran dejar atrás esos feos recuerdos, pero al no saber hacerlo, están todo el tiempo atormentados por la culpa. Pero observe por favor lo que la Biblia tiene que decir al respecto. Esta vez en Hebreos, capítulo 9, versículos 13 y 14. Dice así la palabra de Dios, haciendo una comparación entre el sistema de sacrificios antiguo y el sacrificio del Señor Jesucristo. Preste atención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, aquí viene la comparación, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Se trata de una porción que nos lleve a llenar de esperanza. Saber que gracias al sacrificio del Señor Jesús tenemos la posibilidad de dejar atrás todo aquello que nos atormenta. Quizás se trate de decisiones mal tomadas, tal vez de actos deshonrosos. O también podría estar sucediendo que se trate de cuestiones que usted dejó de hacer y que trajeron como consecuencias cosas peores. No importa cuál es la fuente de la culpa que le guía a la compasión destructiva de la que venimos hablando. Usted puede encontrar limpieza y paz por medio del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que es posible vencer las obras muertas que se han quedado en nuestro recuerdo, que es posible ser libre de una conciencia sucia, llena de culpabilidad. La voluntad de Dios es que usted viva en victoria continua, que de verdad le crea a Él, que confíe en sus promesas y no se deje llevar por la compasión.
Vea lo que ocurre cuando usted decide creer la verdad. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad no es un conocimiento teórico, la verdad es una persona, el Señor Jesús. Y una vez que usted decide creer en Él, entonces es verdaderamente libre. No más culpa, no más falta de perdón, no más autocompasión. Bueno, aquí termina nuestra enseñanza por el día de hoy. Pero, si usted necesita hablar con alguien respecto a lo que está pasando en su vida, le recordamos que puede encontrarnos en Facebook y YouTube como Ministerios Luz de Esperanza. En nuestro canal encontrará muchos videos con importante información que sabemos le será de gran ayuda.